Una marca, una empresa que no sea capaz de contar una historia potente, una historia de impacto, tiene pocas posibilidades de triunfar. Eres una persona que lleva 25 años trabajando en la misma empresa, que es Red Bull. Has trabajado en estrategia, en marketing, en liderazgo. Empezaste de becario en Red Bull y ahora eres el Senior Vice President de Red Bull. Sí, suena bien. ¿Cómo se hace eso? Cuando tú sabes mucho de algo, tu instinto está recogiendo todo lo que sabes y te está diciendo, esto es buena idea. Si te digo que mi instinto te dice que este producto va a funcionar, tal vez es buena idea hacerme caso. El marketing es la forma que tienes de diferenciarte de los demás. En el mundo del marketing, storytelling para mí es una de las claves principales y que no todo el mundo está utilizando hoy en día. Si vendes el por qué, tienes más posibilidades de ganar que si vendes el qué. Sin un departamento sólido de ventas, un negocio no puede funcionar. El liderazgo, el carisma. Muchas de las cosas que han pasado, que me han traído hasta aquí, han estado fuera de mi control. Cuando subes ya a niveles ejecutivos, la claridad tiene que estar ahí, la cercanía tiene que estar ahí, pero necesitas también visión. Inspirar con una visión que le dé un motivo a la gente para trabajar. Si volvieses a empezar hoy de cero, ¿qué harías igual y qué harías radicalmente diferente? Don Jaime Cacharrón. Uri, ¿cómo estás? Pues encantado de que estés aquí. Tenía muchas ganas de hablar contigo, de hacer este podcast y llevamos persiguiéndolo tiempo ya. Así es. Ahora estás aquí en Barcelona, Madrid, España, pero tú normalmente estás en Estados Unidos. Sí, vivo en Los Ángeles desde hace 5 años y llevo 3 semanas en Madrid de Navidades con familia, amigos, te puedes imaginar, comidas sin parar. ¿Y has podido desconectar? Sí. Siempre que vengo a España intento desconectar. A no ser que venga y alguna de las semanas tenga algo concreto, intento desconectar. Jaime, hoy hablaremos de muchas cosas. Porque yo, como te digo, tenía muchas ganas de verte, de estar aquí contigo. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Yo creo que como 15 años. Sí. Hablaremos de ello, de cómo nos conocimos. Pero tú hoy estás aquí porque eres un experto en producto, eres un experto en marketing, eres un experto en comunicación. Eres una persona que lleva 25 años trabajando en la misma empresa, que es Red Bull. Así es. Muchos son, 25 años me parece a mí. Me cuesta hasta pensarlo, ¿no? Al final parece que son demasiados, pero he tenido la suerte de que en mi carrera cada 2 o 3 años he tenido siempre una promoción, he cambiado a una región distinta y eso hace que pase el tiempo más rápido. Tú tienes una visibilidad de una empresa como Red Bull increíble y a todos los niveles también, porque, claro, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de comunicación, muchas veces se hace desde una teoría, pero tú has estado en muchos países, en muchos mercados, liderando todo esto. Para que la gente entienda un poco tu perfil, Jaime, tú eres uno de los pocos españoles que ha conseguido una proyección internacional a nivel de gran consumo, una gran empresa como Red Bull. Llevas 25 años trabajando en la compañía, has trabajado en estrategia, en marketing, en liderazgo, estás en alta dirección global. Empezaste de becario en Red Bull y ahora eres el Senior Vice President de Red Bull. Así es. Suena bien. Suena inspirador, ¿no? Es un poco la historia de wow, empezaste siendo becario y llegas a ser vicepresidente mundial de la compañía. Es una barbaridad. ¿Cómo se hace eso? Pues ojalá hubiera una explicación sencilla o te pudiera dar una receta mágica, pero en realidad no lo hay. O al menos en mi caso no la hay. Yo siempre que miro hacia atrás en mi carrera o intento encontrar una explicación a todo esto, llego a la conclusión de que, en mi caso al menos, ha sido una serie de errores afortunados o de acontecimientos inesperados que han tenido, pues, que han ido en la dirección correcta, ¿no? Muchas de las cosas que han pasado, que me han traído hasta aquí, han estado fuera de mi control. Realmente no las esperaba, ni siquiera las he buscado. Han sido en algunos casos, pues, desde una promoción que esperaba que no ocurre y a las 2 semanas, precisamente por no haber ocurrido, me sale otra que probablemente sea mucho mejor, o cosas de ese estilo, ¿no?
No te voy a decir que no haya trabajado duro y que no haya puesto todo de mi parte para seguir creciendo, entre otras cosas porque me encanta lo que hago y disfruto mucho trabajando, pero lo cierto es que los grandes hitos de mi carrera han estado siempre fuera de mi control, han sido casualidades, si lo quieres ver así. Uh-huh. Tú eres ingeniero aeroespacial. Uh-huh. Aeronáutico. Sí. Te has formado, entre otros sitios, en lugares tan emblemáticos como MIT, Harvard, y has llegado a una posición, como digo, y como hemos dicho, increíble. ¿Cuánto de suerte, como tú decías, o hard work hay en eso? ¿Cuál es el balance entre eso? Creo que en mi caso suerte ha habido mucha. No sabría decirte cuánto, seguro que no es todo, porque insisto que sí que he puesto de mi lado, pero creo que mi esfuerzo ha estado siempre en los tramos que hay entre suerte y suerte. Primero ocurre algo que me mueve en una dirección, ahí sí que he trabajado duro y he hecho todo por lo que estaba por mi lado, por destacar o por hacer las cosas bien, hasta que ha ocurrido otra cosa inesperada que me ha descolocado o me ha llevado a otro sitio, y en cuanto las cosas se tranquilizan es cuando creo que he vuelto a trabajar duro. Así que es una combinación de las dos cosas. En mi caso creo que la suerte ha tenido un papel importante. Claro, pero cuando piensas en suerte, y podemos poner una imagen, ¿no? La imagen del becario que está conduciendo la furgoneta para que la gente vaya al evento, que es probablemente algo que has hecho. Sin duda, sí. Y la imagen del vicepresidente que va en jet privado al circuito de Fórmula 1, que seguramente también has hecho. Así es. Las dos cosas. Entre estas dos cosas pasan muchos eventos, ¿no? Y yo creo que también es algo que no está al alcance de todos, aprovechar las oportunidades. ¿Cómo articulas tu cabeza, Jaime, o para la gente que nos esté oyendo, para que podamos inspirarnos en ello, para saber cuáles son tus oportunidades o cuáles son tus puntos fuertes y aprovecharlos? Esa es una buena pregunta y que está justo en el centro de una cosa que creo que es muy importante, que es el instinto. Muchas veces cuando escuchas a alguien hablar del instinto, se asocia con la suerte, algo que no controlas, algo que no tienes tú ningún control sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y en realidad creo que es el contrario. Cuando tú tienes mucha experiencia en un ámbito, cuando tú sabes mucho de algo, tu instinto, aunque no tengas una explicación consciente, está recogiendo todo lo que sabes y te está diciendo, esto es buena idea o esto está bien. Por eso tú no confíes en mi instinto si tenemos que hablar de moda, porque no tengo ni idea de eso, y si te digo que esto está bien, me puedo estar equivocando, pero si te digo que mi instinto te dice que este producto va a funcionar, tal vez es buena idea hacerme caso. Igual con comunicación, tú eres el que sabes de comunicación aquí, tu instinto en eso, aunque no me sepas explicar exactamente por qué, seguramente sea el correcto. Esto es fantástico, tío, porque no se sabe, no hay una ecuación matemática que te pueda hablar del instinto, pero, o a lo mejor sí que la hay, ¿no? Y no la hemos descubierto, o alguien sí que la ha descubierto, pero yo no la sé. Pero es así, lo que los americanos dicen de trust your gut, ¿no? No sabes por qué, pero entras en un piso nuevo y dices, pues no sé por qué, pero no. Sí, exacto. Y yo creo que cuando entras en un piso nuevo, si es tu primera vez, si es tu primer piso, tu instinto no tiene por qué ser el correcto. Pero si has visto 700 pisos, tu instinto está viendo que en esa esquina hay una gotera y que en ese otro sitio no te va a caber. Está ahí. Es un conocimiento que tienes dentro subconsciente y que te alerta. Así que cuando hay una oportunidad delante y tienes cierta experiencia, o tienes claro por qué es, que a veces simplemente es una decisión muy racional, y si no lo tienes claro, pero el instinto te dice una cosa, creo que ese es el momento. Jaime, hablaremos de muchas cosas en este podcast. Espero que lo disfrutéis tanto como lo voy a disfrutar yo, porque hablaremos de producto, hablaremos de marketing, hablaremos de la vida, del tiempo. Pero me gustaría empezar por algo que hablabas de comunicación y es algo en lo que me he obsesionado toda mi vida, que son las historias. Contar una buena historia. ¿Cuán importante, trabajando donde trabajas, para ti es
el hecho de poder contar y saber contar una buena historia. Es vital, absolutamente vital. Una marca, una empresa que no sea capaz de contar una historia potente, una historia de impacto, tiene pocas posibilidades de triunfar. Y la explicación para mí es bien sencilla. Cuando una historia emociona, genera un surco en la memoria. Cuando tienes un recuerdo asociado a esa emoción, es muy probable que vuelvas a ese recuerdo cuando tengas la oportunidad de contratar ese producto o ese servicio. Lo que quiero decir es que los impactos descriptivos que te cuentan qué es una marca te llegan, por supuesto, pero no te dejan un recuerdo, no se quedan ahí. Tenemos demasiados impactos a lo largo del día, cientos, miles de impactos. Solamente aquellos que generan una emoción son los que perduran, y los que perduran son los que recuerdas en el momento de tomar la elección para contratar ese producto o ese servicio. Así que en el mundo del marketing, storytelling para mí es una de las claves principales y que no todo el mundo está utilizando hoy en día. ¿Y cuál es entonces el proceso para hacerlo? Es decir, si estás construyendo una marca, si estás en la génesis de ello, o si ya tienes una marca que a lo mejor lleva mucho tiempo, pero dices, quiero, ¿no?, darle un sentido a todo eso, ¿por dónde tienes que empezar? ¿Por un por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por un cómo? ¿Por qué solucionas un problema de alguien? ¿Por dónde empiezas? Una marca tiene que cumplir unos requisitos básicos, ¿no? Y de nuevo, creo que muchas veces no está ocurriendo. Yo la gente con la que he trabajado, más allá de Red Bull, trabajando de consejero o de consultor o de advisor, muchas veces veo que no están haciendo esto. Son varios elementos básicos. Uno de ellos, consistencia. Una marca tiene que ser muy consistente. De cosas tan sencillas como la identidad corporativa, la paleta de colores, la tipografía, el logo, el isotipo, todo lo que define esa marca tiene que ser muy consistente en el tiempo. Tienes que utilizar siempre algo que es reconocible. Hace poco yo trabajaba con unos tipos de una bebida muy interesante en Estados Unidos y me pasaron su propuesta de publicidad en redes sociales, y lo que les planteé fue lo siguiente: eliminad el producto de todos los key visual, quitad la lata, y si no sois capaces de reconocer que esas piezas pertenecen a vuestra marca, es que no estáis haciendo las cosas bien. Tan sencillo como eso. Y eso es un básico que no se cumple en muchos casos. Así que consistencia es lo primero. Y eso ya empieza a darte un tono de voz, una forma de expresarte, una forma de contar tu historia, ¿no? Una vez que tienes eso bien definido, tienes que elegir tu personalidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres como marca? ¿Cómo quieres que te perciban tus consumidores, ¿no? O las personas a las que vas a dirigirte? Y cuando empiezas a tener esas piezas juntas, de repente hablas en primera persona como si fueras la marca. Y ahí es donde encuentras los argumentos que van a redondear tu historia. Y has mencionado una cosa que para mí es muy interesante también. ¿No quieres hablar desde el qué vendes o por qué lo vendes? Y esto seguro que conoces, es una charla o un libro que escribió Simon Sinek sobre como la importancia del why, del por qué. Creo que ahí es donde tienes que buscar, ¿no? Tienes que buscar en historias que explican por qué haces lo que haces, por qué te tienen que comprar, más que cuál es tu producto. Preparando la charla, estaba viendo el Instagram de Red Bull, no hay ni una foto de la lata. Pocas. Entras y lo único que ves es energía. O sea, energía o superación, todo eso, ¿no? Ves conceptualmente a un tío que le pones en la estratosfera y le lanzas al vacío. Auténtica barbaridad. Sí, de nuevo es la personalidad la que transmite, ¿no? También es verdad que en el caso de Red Bull hay muchos años de historia detrás, todo el mundo conoce el producto, mucha gente conoce el producto. No siempre es tan fácil hacer publicidad escondiendo tu lata o escondiendo el producto. Nosotros tenemos una ventaja grande ahí, pero se puede conseguir. Si buscas en otras marcas, existen muchos ejemplos donde ves que realmente la marca trasciende lo que están ofreciendo. En ese sentido, Jaime, ¿tú crees entonces que invertir en tu marca, invertir en branding, no es quemar billetes? No, en absoluto. Hoy en día el marketing es fundamental. En un mercado tan competitivo, en cualquier industria,
El marketing es la forma que tienes de diferenciarte de los demás. O diferenciarte o distinguirte, que no son exactamente las mismas cosas. Tú puedes ofrecer algo diferente al resto, un producto diferente al resto, o un producto que es como el resto pero distinto. Un producto que es como el resto pero que ofrece un matiz que el resto no tienen. Y eso, perfilar esa oferta, esa proposición, se hace a través del marketing, de lo que hablábamos antes, ¿no? De una marca sólida, de un tono de voz, de un storytelling potente. Ahí es donde hay que buscar. Y personalmente, ¿cómo te enfrentas a una marca tan grande como Red Bull y planteas un plan de marketing o una estrategia de marketing? O sea, ¿cómo se gestiona un monstruo así? Pues casi está la respuesta en la pregunta, ¿no? Al final, empresas tan grandes, cualquier empresa grande que lleve muchos años de historia, tiene una inercia muy grande también. La inercia de estas marcas de éxito es enorme y digamos que el camino, la dirección está bastante marcada ya. La capacidad o la necesidad que tienen estas grandes empresas de cambiar de forma radical la dirección es generalmente innecesario, ¿no? No tienes que moverte mucho. Piensa en una marca grande como en un petrolero gigante que por mucho que muevas el timón, le des muchas vueltas, no vas a cambiar de rumbo muy rápidamente. Sin embargo, tienes al otro lado una startup pequeñita, que es una motora rápida o una moto de agua, que con un pequeño giro estás yendo en una dirección completamente distinta, ¿no? Nosotros, la estrategia de una empresa tan grande está más en las pequeñas modificaciones, en los pequeños cambios, que en la disrupción. ¿Cómo construyes una marca sólida, Jaime? Porque evidentemente en un mercado también saturado, ¿no? En unas posibilidades increíbles como estamos viendo ahora y como hablaremos en algo que además tú eres experto, como la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico. ¿Cómo sacas la cabeza con todo esto? ¿Cómo te solidificas en eso? No es fácil. Como decíamos antes, es un mercado... Todas las industrias son competitivas hoy en día. Es difícil encontrar un espacio en el que estás tú solo. Vas a estar siempre con más gente. Entonces, creo que la receta incluye las siguientes cosas. Primero, consistencia, como te decía antes. Ser consistente durante mucho tiempo. Es que yo eso lo he vivido en el podcast, por ejemplo. Así es. O sea, así es. Empecé el podcast y yo ya tenía una trayectoria en la radio, en la televisión, pero lo empecé de cero en internet, haciendo una videollamada, intentando grabar como podía, hasta un punto en el que ahora me puedo sentar aquí contigo, te llamo y vienes, exacto. Llamo a Ferran Adrià y viene. Exacto. Pero ves, tú lo has dicho, es una cuestión de ser consistente, fiel a quien crees que eres o quién eres o a quien quieres ser, lo que representa tu oferta. Hacerlo durante mucho tiempo también, consistente durante mucho tiempo. Esto no se crea de un día para otro. Y luego, también lo hemos hablado en su momento, explotar el por qué lo haces, ¿no? Es construir tu narrativa alrededor del motivo por el que estás aquí. Esas tres cosas acaban haciendo que la marca funcione. Y si vas viendo una ventaja que tiene una marca que está empezando, si vas viendo que tienes que hacer ajustes, hazlos sin problema. Si tienes que ir corrigiendo, de nuevo, no des bandazos, no te muevas de un lado para otro a lo loco, pero si tienes que ir haciendo correcciones, ese es el momento y poco a poco vas a encontrar cuál es tu camino, ¿no? Hacia dónde vas, cuál es tu espacio, quién es tu consumidor. Vas a ir definiéndote con el tiempo. ¿Y cómo puedo hacerlo sí o no lo sé hacer? Es decir, ¿cuán importante es un mentor o un advisor o alguien así para decirte, oye, hazlo así? O sea, yo sé que si tengo un producto, un producto de consumo en una lata y que tengo que beber, evidentemente te voy a llamar y te diré, Jaime, ¿qué opinas de esto? Uh-huh. ¿No? Pero ¿cuán importante es pedir la opinión de los demás? También en un momento en el que a lo mejor la opinión de los demás te puede llevar a hundir una gran idea que tenías tú, porque la opinión que te está dando el otro... Yo creo que consultar es siempre una buena idea. No pierdes nada siempre y cuando tengas tú claro dónde estás y dónde quieres ir, ¿no? Yo he encontrado con casos con la gente que he trabajado
en los que rápidamente he visto que podía añadir valor, que lo que yo les puedo contar les va a ayudar. Y he visto otros en los que realmente yo no les podía contar nada nuevo, o lo que les iba a contar yo no les iba a servir de mucho. Así que creo que el ejercicio de pedir ayuda es siempre útil. Y hay gente muy buena en el mercado que actúa como advisors o consultores que te pueden orientar, te dan una perspectiva interesante desde fuera. Muchas veces no vemos, cuando trabajamos muy duro en algo, acabas viendo solamente las 4 paredes que te rodean, ¿no? No ves mucho más allá. Repites los mismos errores, buscas en los mismos sitios, las oportunidades las encuentras una vez y las vuelves a buscar al día siguiente y ya se han acabado. Y una perspectiva desde fuera siempre es útil. Pero insisto, muchas veces hay que encontrar una afinidad, hay que encontrar un motivo para que las dos partes construyan, ¿no? Y en mi caso yo he encontrado varios casos en los que he dicho, mira, realmente aquí no te puedo aportar nada. Otros muchos en los que sí. Y en el sentido contrario, Jaime, en un puesto como el tuyo, ¿a quién le pides ayuda? O en tu trayectoria, cuéntame alguna situación en la que tú hayas dicho, esta persona tiene una claridad, una visión, me ha dejado, no sé, evidentemente, no sé si lo conociste o no, a Steve Jobs o no, pero digo, gente así, ¿te has cruzado en tu vida con gente de este estilo? Sí. Cuéntame alguna, por favor. Es cierto que cuanto más arriba subes en una compañía, menos personas tienes a quien pedirle opinión, ¿no? O opinión siempre te van a dar, pero menos personas tienen para orientarte, para decirte, mira, vamos por aquí. O sea que la soledad de estar arriba sí que existe, sí. Sí que se nota, pero la clave está en rodearte de gente siempre que tiene puntos de vista distintos. Creo que eso es una cosa bastante importante y que no siempre ocurre. Me viene a la cabeza un ejemplo malísimo, pero de actualidad, ¿no? Donald Trump ahora mismo. Me da la sensación de que este tipo no está rodeado de gente que le lleva la contraria. Al final, ese es un riesgo que corres cuando estás en esas posiciones tan elevadas, ¿no? Que la gente que tienes alrededor o te da la razón o se va a la calle. O se va a la calle. Claro, pero ese management férreo, desde un punto de vista de decir, oye, aquí se hace lo que yo digo y tal, o tener la olla a presión, ¿no? Todo el mundo muy presionado ahí y tal, y las cosas salen, puede estar bien o puede estar mal. Steve Jobs, que has mencionado tú antes, si no recuerdo mal, creo que decía que las buenas ideas nunca salen de una democracia. Y él era un tipo muy autoritario. Aún así estoy seguro de que escuchaba a la gente. Lo que no puedes hacer es escuchar a la gente y pretender complacer a todos, porque ahí sí que consigues ideas mediocres. Al final, en un grupo de 10 personas habrá 5 que vayan en una dirección, que sea la correcta, otros 5 que vayan en la dirección contraria, que probablemente no sea buena idea, y si te quedas entre medias te vas a quedar en la tierra de nadie. Ya. Si tienes que elegir entre 5 que están en lo correcto y 5 que están en lo erróneo y haces una media, te quedas en un punto intermedio. Cuando lo que tendrías que haber hecho es coger de los 5 que han acertado el que más ambicioso era o el que más apostaba por esa idea, ¿no? Ahí es donde está el éxito. Pero eso no quita que no tengas que escuchar al resto, que no tengas que formarte con una opinión muy potente. El CEO de Red Bull Norteamérica, con el quien trabajo muy directamente, es un tipo que escucha a todo el mundo. Es un tipo que trabaja de esa manera. Siempre quiere escuchar la opinión de todos los de la mesa. Y la escucha de forma activa. O sea, quiere entender bien cuáles son los puntos de vista. Y luego después hacer lo que él considera oportuno. Y creo que esa es la forma correcta de operar. Estaba pensando ahora, cuando hablabas de las diferentes ideas, ¿no? Hablando de Red Bull, ¿no? De cómo llegan encima de la mesa ideas de... ¿Vamos a poner a un tío que se tire de un globo? No. Que se tire de un avión. No. Que se tire de una nave espacial. O sea, ¿cómo llegan esas ideas? ¿Cómo las discutes? ¿Apruebas tú esas ideas? En concreto esa no, esa pasa por Austria, pero sí, ese es el tipo de proyectos que hacen a una marca como Red Bull única, ¿no? En el mundo. Al final, nuestro plan anual de trabajo, ¿no? Nuestra planificación, incluye una parte grande de generación de ideas de cualquier tipo. Tenemos un montón de recursos alrededor que nos ayudan a generar esas ideas, a filtrarlas y
El proceso que creo que es más interesante que el de la generación de esas ideas es el cruzarlo con el interés de la marca. Decir, vale, esta idea es cojonuda, pero no nos ayuda para responder a este problema que tenemos, a esta necesidad. Con eso te quiero decir que no hacemos cosas por hacerlas. Tienen todas una explicación clara. Y esa es la forma de proceder en todos los sitios. Y también creo que muchas veces se olvida. O bien porque estás metido en esa rueda de hámster de la ejecución, de así se hacen las cosas aquí, vamos para adelante. Y cuando encima funcionan y dan buenos resultados, es muy difícil salirse de ahí. Pero tomar esa perspectiva y decir, vale, pero un momento, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es ¿Tú lo haces eso en tu día a día? Constantemente. Es mi trabajo ahora. Hoy en día es gran parte de mi trabajo es tener esa perspectiva que en una operación tan grande como es, por ejemplo, en nuestro caso Red Bull Norteamérica, muchas veces no se tiene. O sea, es un poco la frase de que lo urgente no mate lo importante, ¿no? O sea, lo que te lleva al día a día, el apagar el fuego, el pollo sin cabeza y tal, no te desenfoque de lo que realmente es importante. Así es. Y en este caso, la teoría es bastante evidente. La aplicación práctica es siempre más complicada, es muy complicada. He encontrado muchísimos casos en compañías de muchísimos tipos donde el disponer de tiempo para tener la perspectiva estratégica es prácticamente imposible. Y hay que hacerlo de forma consciente. Yo creo que hay 2 o 3 formas de hacerlo. Una de ellas es, y siempre se lo digo a la gente con la que trabajo, necesitas dedicar tiempo a esto fuera de la oficina. 1 vez al año, 2 veces al año, 4 veces al año, salte de la oficina, salte de tu espacio, apaga el teléfono y dedícale 1 o 2 días con el equipo directivo a pensar dónde queréis ir. Tan sencillo como eso. Importante. Fundamental. Y probablemente la segunda iniciativa o la segunda forma de conseguir esto es asignar esta responsabilidad a una persona. Y generalmente, o no sé si generalmente, pero no tiene por qué ser el CEO, no tiene que ser la persona de arriba del todo. Asigna esta responsabilidad a alguien que tenga espacio en la cabeza, tenga bandwidth para dedicarle tiempo a esto. Que luego sea capaz de volver y de explicar, mira, mientras estés haciendo todo esto me he dado cuenta de esta cosa. He cogido estos insights, los he puesto juntos y me he dado cuenta de que tenemos una oportunidad aquí que se nos está escapando. O una amenaza que no habéis visto. Y la pones enfrente del equipo. Y ellos lo ven y dicen, pues tienes razón, o no tienes ninguna razón, seguimos como estábamos. Pero esas 2 cosas, dedicarle tiempo, forzarse a hacerlo fuera del horario de trabajo normal o de la rutina de trabajo normal y asignar esta responsabilidad a alguien, no tiene por qué ser su responsabilidad única, pero elegir a alguien que sea responsable de eso creo que es fundamental. ¿Y tú esto lo has ido aprendiendo? Porque ¿cómo, primero, lidias con todo el estrés, la presión y también los cojones de sentarte en una mesa y decir, chicos, por ahí no es? ¿Cómo lo haces eso? Porque hay mucha gente que piensa, wow, esto, ¿cómo ahora pongo yo encima de la mesa que tenemos que hacer todo el trabajo que hemos metido aquí? Toda la inversión que hemos hecho en esto. Todo esto es una mierda. Yeah. Antes te hablaba del instinto, en este caso el instinto no vale. En este caso el instinto solo no soluciona nada. Tienes que tener hechos y datos, información acompañando tu punto de vista. Y generalmente no va a ser nada obvio. En compañías grandes no existen oportunidades obvias o evidentes que nadie las haya visto. Ya. Porque hay gente muy lista también y hay muchísima gente que está viéndolo como tú, ¿no? Efectivamente. Y en el día a día esas cosas aparecen y son fácilmente capturables, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es posible encontrar lo que hablábamos antes, pequeñas desviaciones o rutas alternativas, pequeños matices que, claro, por ejemplo, en el caso de gran consumo o negocios de gran escala, un pequeño matiz puede convertirse en una diferencia significativa en los resultados, ¿no? Así que tienes que ir con los hechos, con los datos, con los insights, con el conocimiento que demuestra que es una oportunidad, argumentarlo bien y tener también experiencia para poder articularlo de tal manera que convenza a todas las diferentes partes. Que una de las cosas que trabajos como el mío conllevan es... Política. No, efectivamente, la política pesa muchísimo en estos casos. Mano izquierda, ¿no? O sea, hablaremos de esto, también de la inteligencia artificial, pero muchas habilidades humanas. Es decir, tú
como ejecutivo, como persona, como Jaime Cacharrón profesional, necesitas mucha tecnología y IA y todo lo que utilices, pero creo muchísimas habilidades humanas, de comunicación, de empatía, de trabajo en equipo, de 1000 cosas, de motivación a la peña, ¿no? Sí, sin duda. En muchos aspectos. Primero, como te decía, convencer a gente que está ejecutando en una dirección de que tienen que modificarla no es fácil en ningún caso. Eso lo tengo que hacer todos los días en diferentes áreas. Por lo tanto, tienes que saber un poco de todo para poder hablar con autoridad en los diferentes espacios. Luego tienes que tener una visión clara y ser capaz de articularla, emocionar, de lo que hablábamos también antes, ¿no? Al final es necesario ser capaz de poner enfrente de la gente un objetivo ambicioso, una visión que emocione, que convenza a la gente, que les dé un motivo para hacer un extra esfuerzo en esa dirección. Y todo eso requiere, aparte de skills técnicos, creo que una capacidad también importante de skills más soft, más suaves, que te ayuden a convencer a la gente, por ejemplo. El liderazgo, el carisma. Eso se entrena, ¿no? O sea, podemos cada vez tenerlo mejor. O sea, para que la gente tenga una perspectiva, tú estás liderando 30 países, no sé, y convenciendo a peña que a lo mejor no sabes ni de sus costumbres, ni de su idiosincrasia, ni nada de nada, ¿no? Entonces, todo eso, el carisma, el liderazgo, lo que vemos cuando Barack Obama entra a un escenario y todo el mundo se queda enganchado con él, ¿no? ¿Cómo esas cosas las trabajas tú también? Efectivamente, yo creo que el liderazgo se va desarrollando con el tiempo y la forma de liderazgo necesaria en diferentes puestos, y hablamos de cuando vas escalando en la jerarquía de una compañía, también es distinta, ¿no? Al principio, lo normal es liderar desde la cercanía, ¿no? Desde casi la amistad, desde bueno, trabajamos juntos y este es mi consejo, este es mi... Al final tienes que estar muy cerca, ¿no? Casi, prácticamente sí. Son equipos pequeños, juniors. Según vas subiendo, eso sí que tiene que estar ahí, yo creo que es muy importante, pero los equipos necesitan claridad, necesitan objetivos claros, que entiendan bien lo que se espera de ellos. Eso es un como un paso hijo pequeño, como un niño. Sí, no sé si lo mío se aplica, pero sí. Los míos tampoco. No se lo explico con suficiente claridad, eso lo tengo clarísimo. Sí, es culpa nuestra, siempre. Siempre. Así que sí que en algún momento tienes que ser capaz de explicar con claridad qué es lo que quieres hacer. Y cuando subes ya a niveles ejecutivos, la claridad tiene que estar ahí, la cercanía tiene que estar ahí, pero necesitas también visión. Tienes que ser capaz de inspirar con una visión que le dé un motivo a la gente para trabajar. Y esta fórmula o estos elementos aplican en todo el mundo. Mencionabas que en mi carrera he trabajado con más de 30 países distintos en diferentes regiones de Europa, Latinoamérica, ahora Norteamérica. Esa receta, esa fórmula está siempre ahí. Siempre. Sí, tienes que adaptarla a los diferentes modelos operativos de cada una de las regiones, de las culturas. Siempre tienes que ser flexible para traducir lo que estás diciendo al idioma en sentido más amplio, ¿no? de esa cultura con la que estás trabajando. Pero los elementos son muy parecidos, los ingredientes son los mismos. Y hay algo que me he notado aquí que me encanta, que es: no contrates a imbéciles. Don't hire assholes. Eso seguro que no es mío, porque me parece que es una de las iniciativas más evidentes que más claras tengo a día de hoy, y que también no se respeta o no se cumple en muchos sitios. ¿En qué sentido? Me he encontrado con muchos casos en los que contratas a alguien que técnicamente es brillante, Vale, pero que el impacto que tiene en el equipo es realmente negativo. Porque es complicado de trabajar con esa persona, porque requiere requiere mucha dedicación, okay. O sencillamente porque son estúpidos. O sea, porque hay gente que están amargados, ¿no? Y un tío brillante amargado te puede hacer mucho daño. Al principio, en el corto plazo, tal vez te resuelve problemas, porque, como digo, una persona que técnicamente está muy bien preparada te lo va solucionando, pero poco a poco va a ir erosionando
el equipo y el daño que puede hacer a la larga es muy grande. Y en un mercado tan competitivo como el que tenemos hoy en día, con una fuerza de trabajo tan preparada, puedes contratar a alguien tan bueno en ese área como esa persona que no sea un imbécil. Suena sencillo y seguramente lo sea, pero no siempre se aplica. Y ese es un punto muy clave para poder escalar una compañía, para poder... Joder, pues esa sí que... No sé si... Mi respuesta así improvisada o lo primero que me viene a la cabeza es que en realidad no. Hay mucha gente arriba que son gente que dices, tío, es que no se puede trabajar con esta persona. Así que no sé decirte, no sé si realmente se escala siendo imbécil o... Sospecho que hay algo de eso. Sospecho que subir arriba del todo, la gente que está arriba del todo, tienen perfiles complicados, tienen perfiles de gente que tiene algo... Emocionalmente, a lo mejor... Bueno, no sé, o capaces de poder dormir tranquilos haciendo cosas que a lo mejor, no sé... Puede ser. O que tienen una capacidad de aguantar, de cargar mochilas que te cagas, ¿no? O sea... Sí, y eso a veces va acompañado de otros atributos que hacen difícil trabajar. Pero en mi experiencia, la gente con la que he trabajado, los jefes que he tenido, afortunadamente ha sido siempre gente con la que se trabajaba bien. Y a eso me refiero con ser imbécil o no. O sea, realmente no soy yo quien para juzgar a nadie. No, claro. Lo que quiero saber es que se puede trabajar bien en ese equipo, ¿no? Que hay un buen ambiente, que hay... Mira, un ejemplo que hace no mucho también utilizaba y que probablemente gente que entienda de recursos humanos me piensa que estoy completamente equivocado, pero si yo te pido que me describas a tu grupo de amigos, tus mejores amigos, ¿vale? ¿Qué atributos hay en ese grupo? Vas a empezar a describirlos de una manera que si le pido a un equipo de alto rendimiento que describan cuál es su relación, se parecen muchísimo. La solidaridad, el compañerismo, el ayudar uno a otro de forma altruista, la complementariedad, ¿no? Tú tienes un amigo muy simpático, uno que es más seco y los dos juntos hacen un equilibrio perfecto, ¿no? Un grupo de amigos y un equipo de alto rendimiento tienen muchas más cosas en común que un grupo de gente que no tiene nada en común, que no trabajan juntos, pero que son técnicamente brillantes todos. Wow. Es decir, que la performance también mejora con un ambiente más amigable. En mi experiencia sí, y insisto, sospecho que expertos en recursos humanos pueden decir algo contrario, ¿no? La competitividad saludable, ¿no? El intentar crear competitividad dentro de los equipos para que los resultados mejoren. Bueno, creo que son tácticas y herramientas que funcionan de forma puntual, pero a la larga lo que necesitas es un equipo que sea sólido, que confíen unos en los otros, que haya transparencia, que haya comunicación, que las cosas se hagan en una dirección, en la misma dirección todos y no necesariamente en direcciones opuestas según cada área. Creo que es una clave sencilla que no necesariamente se está utilizando como debería. Jaime, tú eres un hombre joven. Gracias. Guapo y muy humilde. Todo. Sí a todo. Hasta aquí hemos llegado. Pero, ¿cómo has aprendido todo lo que has aprendido? ¿Lo has aprendido más en sitios increíbles en los que has estado, como el MIT, Harvard, o lo has aprendido en el trabajo de soldado en primera fila, por ejemplo, hace 15 años, cuando tú y yo nos conocimos en el Día de las Alas en Ibiza, con 15.000 personas en el puerto de Ibiza y no sé cuántos locos tirándose con unos autos construidos ahí en casa? ¿Dónde se aprende más? En mi caso ha sido trabajando, en la práctica, en la experiencia. La formación que he ido haciendo de forma adicional, pues en los másters y en los cursos en estos sitios que suenan tan bien, ha sido siempre... lo que he adquirido ahí es formación técnica, aprendizajes técnicos en áreas específicas, que vienen muy bien, pero lo que te forma, lo que te conforma como profesional, creo que está en gran parte en la experiencia en la empresa, en la experiencia profesional. Y en exponerte también a diferentes entornos, ¿no? Como hemos hablado, mi trabajo es en Red Bull y dedico el 99% de mi tiempo, pero yo estoy empezando a trabajar cada vez más o a invertir en pequeñas empresas, empiezo a colaborar con startups que
por un lado, me proporcionan pues la oportunidad de trabajar en ambientes mucho más ágiles que en una gran corporación, pero estoy aprendiendo muchísimo de ellos también. Claro. Al final lo considero también como una forma de formarme y que luego repercute en todas las áreas de mi desarrollo profesional. Claro, entonces la inversión en formación o la ejecución, equivocarte y aprender, tiene que haber un mix entre todo, ¿no? Sí, yo creo que... En el caso de mucha gente que nos puede estar viendo, piensa, bueno, a lo mejor no tengo el dinero para ir a una gran escuela de negocios, pero tengo una gran idea y la puedo llevar a cabo y equivocarme y aprender. ¿O cómo lo Pues mira, lo en concreto, el caso de la escuela de negocios o el MBA de toda la vida, alguna vez que me han preguntado, siempre recomiendo que lo hagan lo más tarde en la carrera posible. O sea, creo que es un error exponerte a un máster de 15, 18 meses o lo que sea que duren ahora, al principio de tu carrera, porque no vas a tener el músculo o la capacidad de digerir la información que ya hay. No vas a tener elementos para contrastar lo que estás recibiendo. Sin embargo, creo que hay momentos de la carrera en los que un máster, por ejemplo, generalista, enriquece mucho. En mi caso fue así, por ejemplo. Prácticamente toda mi carrera dedicada en el mismo espacio, en Red Bull. El máster a mí lo que me hizo fue darme la perspectiva de otros sectores, otras industrias, casos prácticos. Porque en ese momento tú, que eras director de marketing... No, en aquella época yo era director de marketing para Latinoamérica. Yo era el CMO de la región de Latinoamérica. Okay. Pero yo conocía en aquel momento ya muy bien lo que es mi marca, mi producto, mi consumidor, pero no conocía la industria de las finanzas o la de automoción o los seguros, ¿no? Y al final, en un máster lo que haces es que te expones a todas esas otras realidades. Uh-huh. Y cuando tienes ya cierta experiencia, lo que haces es comparas, encuentras puntos en común entre lo que tú sabes, entre lo que tú has aprendido y lo que te están contando. Y dices, coño, pues el P&L de mi negocio no es tan distinto al de esta otra industria. Se parecen mucho, hay muchos elementos. O el margen que yo tengo es mucho más grande o mucho más pequeño. O el consumidor de hay que estudiarlo de esta manera, mientras que el mío ahora entiendo mejor por qué lo estudio de esta otra, ¿no? Eso es donde yo creo que está, donde se enriquece. Tienes que tener una base de experiencia grande y luego la formación técnica es muy útil para ir perfilando lo que sabes. ¿Tú eres ingeniero aeronáutico? En justicia no tengo el título porque no llegué a terminar, pero sí, yo estudié la Politécnica de Madrid. En aquella época era ingeniería aeronáutica, ahora creo que se llama aeroespacial, que suena mucho mejor. ¿Y qué querías ser de pequeño? Astronauta. Pues mira, una historia curiosa de esto. Evidentemente, como puedes ver, no he llegado a serlo y sospecho que a estas alturas... Pero porque no has querido. Pero porque no he querido. A estas alturas ya no lo voy a conseguir, pero cuando entré en la escuela en aeronáuticos, a los 3-4 años, me costó bastante avanzar, me crucé con un proyecto de la Agencia Espacial Europea, donde invitaban a estudiantes de toda Europa a presentar experimentos que se desarrollaran en gravedad cero. Uh-huh. Y yo con 2 o 3 compañeros que siguen siendo muy buenos amigos míos a día de hoy, presentamos un proyecto que fue elegido, fuimos los únicos de España que fuimos en esa campaña, y llevamos nuestro pequeño experimento a lo que llaman una campaña de vuelos parabólicos, unos aviones que replican una trayectoria que hace que durante cierto tiempo todo lo que esté dentro del avión esté en gravedad cero. Okay. Así que no conseguí mi meta o mi objetivo de ser astronauta, desde luego, pero sí que me quedé cerca. O tuve al menos la experiencia de trabajar con la Agencia Espacial Europea, experimentar pues la sensación de gravedad cero, trabajar en ese ambiente. Suena a algo pequeño, pero yo te puedo decir que a nivel personal, tener ese check me ha dado mucha tranquilidad. Qué bueno. Digamos que no me he rendido o no he dejado de lado ese sueño de niño. Tuve la oportunidad en California, en Los Ángeles precisamente, de sentarme con Richard Branson. Uh-huh. Y le pregunté,
Sir, porque el tío es Sir. Sí, es Sir Branson. Y le pregunté, si usted mañana fuera la primera persona en poder pisar Marte y ser reconocida como el primer humano colonizador de otro planeta, porque él, ya sabes, tiene una carrera espacial increíble, un filántropo, tal. O mañana tener 30 años, ¿usted qué elegiría? Y el tío me coge. Me dice, hijo, ¿qué? Yo no te conozco, no sé si tienes 30 o 40, si has estado en la cárcel, si tienes deudas o no, pero yo mañana te daba todas mis islas, te daba Marte, te daba todo y me cambiaba por ti. El asset del tiempo. Es un tipo muy peculiar y muy interesante, muy auténtico. Y tiene las cosas muy claras. Y seguramente tenga razón en eso. Seguramente tenga razón. ¿Con quién has podido sentarte en tu carrera que te haya hecho una reflexión de este tipo, como a mí me la hizo Richard Branson y me impresionó? Has tenido la suerte de poder sentarte con gente increíble. ¿Podrías hacer un podcast también con todos los que te has podido sentar? Puede ser, sí. ¿Quién te ha impresionado más? ¿Quién te ha hecho una reflexión que te haya calado más? Cuéntame alguna. Mira, anécdota de recientemente estuve con un tipo que se llama Brian Johnson. Don't Die. Don't Die, exacto. Es un tipo que tiene una historia súper interesante. Él creó una plataforma de finanzas que vendió, luego compró Venmo, que es un equivalente a Bizum aquí en España. Lo compró por 30, lo vendió por 700. Hizo mucho dinero. Hizo mucho dinero y también con una historia curiosa de sus orígenes, ¿no? Él creo que era mormón, ¿no? Con una vida muy cerrada y bueno, rompió con todo eso y lleva unos años dedicando muchos recursos a envejecer más lento, a reducir el ritmo en el que envejece. Y estuve cenando con él en su casa, con un socio mío. Sí, estuvimos ahí en Venice en su casa. ¿Pero te invitó él? Sí, por diversos motivos. ¿Qué no me vas a contar? Bueno, teníamos una relación profesional que surgió ahí y nos invitó a cenar a su casa y estuvimos teniendo una conversación súper interesante. Es un tipo muy peculiar, un poco excéntrico en algunos aspectos. ¿Qué cenasteis? ¿Pastillas, micro...? Muy poco. De hecho, él no cenó porque él aparte de las... ¿Para un español? Sí. Él no cenó nada porque él a partir de las 5 ya no cena nada. Fue una cosa más de cortesía, era una reunión, 4 verduritas. Pero una conversación súper interesante. Cuéntame. El tipo, aparte de bueno, todo su conocimiento alrededor de la longevidad, ¿no? O de cómo conseguir esa longevidad. Su objetivo está, me parece que es para 2039, convertirse en inmortal. Un objetivo, una visión un poco ambiciosa, pero que el tío cree realmente. Sí, vencer a la muerte. Exacto. Y está en ello. Y realmente sí que él puede demostrar que está envejeciendo a un ritmo más lento. Tiene un protocolo muy estricto, ¿no? que incluye pues, desde una rama de gran consumo que se llama Blueprint, con productos que aceite de oliva, creo que es una de las cosas que él, ¿no? Promulga bastante. Sí. Pero está incorporando una rama de inteligencia artificial muy interesante, donde las dos cosas empiezan a unirse, ¿no? Él tiene una perspectiva bastante ambiciosa de cómo de grande va a ser la revolución de la inteligencia artificial. Él te habla de AGI, de grandes cambios que están por venir y cómo, en su opinión, la humanidad se va a centrar o va a tener como misión última el pues conseguir la inmortalidad. Y en su modelo de negocio, como está desarrollando ahora mismo, que de hecho ha levantado 60 millones hace no mucho y está articulando, ha juntado un equipo muy interesante. Él integra pues desde dispositivos que te ayuden a monitorear tu salud, que en Estados Unidos, no sé aquí en España, pero en Estados Unidos los últimos años están siendo tremendos. Pues de los anillos, las pulseras, etc. Agentes de inteligencia artificial que te hacen diagnósticos, lecturas y recomendaciones. Todo eso integrado en una plataforma muy potente que yo creo que tiene un potencial bastante alto. No sé si para conseguir la inmortalidad o no, pero para que pongamos todos la salud en el centro. Claro. Y que realmente se convierta esto en algo fundamental, un pilar fundamental de nuestras vidas. Él va por el buen camino. Antes decías que tú cuando ves un producto pues puedes tener una visión, no decir esto funciona. Nos acabas de dar aquí un tip fantástico,
Pero quiero entrar directamente en eso como el nuevo lujo de la era moderna, ¿no? El hecho de la salud o del, no sé si llamarlo biohacking ¿no? o estar, ¿no? de la mejor manera, ¿no? Optimizar tus marcadores de salud. ¿Cómo lo ves eso? Muy interesante, realmente interesante. Es una tendencia que no es en absoluto nueva, el cuidarse está ahí desde hace mucho tiempo, pero creo que se ha amplificado ahora hasta un punto de que se está convirtiendo en una tendencia central, una tendencia fundamental. Lo ves en gran consumo, ahora mismo los productos que están teniendo más tracción son aquellos que tienen un componente relacionado con la salud, con el bienestar, funcionalidades asociadas al bienestar. Tendencias que son cada vez más evidentes, como por ejemplo la gente que consumiendo mucho menos alcohol, los jóvenes están consumiendo muchísimo menos alcohol. En general, la salud como objetivo del ser humano, o el conseguir una salud estable y sólida, está convirtiéndose en un objetivo de las personas. Y eso hace pues, que sea una oportunidad sin duda interesante. De negocio. De negocio, sí. ¿Cómo ves tú el futuro, Jaime? No sé. En todos los sentidos, ¿eh? Pues mira, desde... Socialmente. Uh-huh. En términos también más de negocio, en términos también de tecnología, ¿no? Y de cómo la inteligencia artificial, llegaremos a la AGI, no llegaremos a la AGI, será tal. Primero empecemos por lo social. Viniendo tú desde Estados Unidos y teniendo una perspectiva diferente a la que se vive aquí en España, pero también una perspectiva global porque eres español y por todo lo que viajas, ¿no? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo lo Pues ahí me voy a tener que poner un poco apocalíptico. Últimamente estoy bastante pesimista y creo que no soy el único. Justo lo hablaba con mi padre hoy en el coche cuando me llevaba a la estación. Si dentro de 50 años tenemos que leer un libro de historia y empiezas a leer los capítulos que preceden a una guerra mundial, cosas como, bueno, entonces Rusia invadió Ucrania y se abrió un conflicto allí. Después, unos meses después, Estados Unidos, con un presidente muy autoritario, decide saltarse las leyes internacionales y atacar o, de alguna manera, interferir en Venezuela, que resulta que está directamente conectado o que es un proveedor de petróleo de China. Esos pequeños capítulos que estamos viendo ahora... Los checks también, ¿no? Podrían ser perfectamente los puntos o los milestones que describen un mundo que se dirige a una circunstancia disruptiva como puede ser una guerra, ¿no? Espero que no sea así, pero al menos es mi impresión. Últimamente son demasiados casos que van ocurriendo, ¿no? Y los que vienen por delante, pues oye, lo mismo dentro de 8 o 10 meses cae Cuba, ¿no? Porque parece que pues los recursos ahora mismo, al estar Venezuela intervenida, pues están ahí. O China parece que muestra cada vez más interés en Taiwán. O Estados Unidos o Trump está ahora en las noticias hablando sobre tomar el control de Groenlandia, que eso supondría probablemente el final de la OTAN, ¿no? Bueno, no soy quien para hablar de geopolítica, pero si me preguntas desde ese punto de vista, no soy especialmente optimista. Si me muevo al tecnológico... Espera, porque sí. Aquí, hablando de esto, he escuchado una charla TED que diste en la que hablabas de leer o aprender historia te hará entender cosas que pueden suceder en el presente, y hablabas de los últimos samuráis en Japón, y era como fascinante, ¿no? Y era una analogía muy clarificadora. Sí, vamos, es algo que creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en esto, que conocer el pasado y entender bien el presente son elementos fundamentales para definir bien hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde va el futuro. Tú me escuchabas en esa conferencia que di, yo te escuchaba hoy en el tren en una entrevista que hacías y que hablabais de Ray Dalio, su libro el mundo cambiante, ¿no? El Changing World Order. Él lo que hace es encontrar patrones que han ocurrido en el pasado y que nos indican o nos dan una indicación clara de hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Su perspectiva tampoco es especialmente optimista. Y si seguimos en el ámbito geopolítico,
la situación ahora mismo es de incertidumbre muy grande. Total. Y socialmente también, en el sentido de una polarización de la sociedad increíble, con ideas que o conmigo o anti, ¿no? O sin mí, ¿no? Y con unas redes sociales también llevando todo ese mensaje de una forma muy rápida a todo el mundo, ¿no? Eso también vosotros lo tenéis que percibir como una gran empresa, tú lo vives también personalmente. Sí, bueno, las redes sociales, un efecto que está más que demostrado son las cámaras de eco, ¿no? Al final están amplificando la polarización. Tú vives en un entorno determinado también por tus redes sociales, no es que vivas ahí, pero estás expuesto a esas redes sociales que a través de una serie de algoritmos malignos al final te acaban dando o te acaban proporcionando información alineada con tu punto de vista. Y eso se va amplificando, ¿no? Claro, al final, si estás en un extremo, estás rodeado de impactos y de información que confirma tu punto de vista. Y no solamente lo confirma, sino que además te mueve un poco más te aleja más del centro. Y si estás en el otro extremo, ocurre exactamente lo mismo, porque tienes suficientes... Tu entorno puede ser suficientemente grande como para que todo lo que tú veas a tu alrededor confirma tu punto de vista, confirma que estás en lo correcto. Totalmente. Es que eso, hablaba con Rodrigo Kian Quiroga, doctor en matemáticas, neurocientífico. Él hablaba del efecto de las redes sociales en el que tú, si tu cerebro ve una forma que parece un triángulo, pero no lo es, de color amarillo, pero no es amarillo, tu cerebro dirá un triángulo amarillo. Uh-huh. Y eso es un poco lo que las redes sociales hacen, ¿no? Es decir, el tweet lo elevan ya a facto, ¿no? Total. Es decir, pues como esto ha pasado, toda la gente que haga esto son así. Y es como ¡boom! No, vivimos en un mundo en el que predomina la simplificación de todo, ¿no? Si te pasas 1 hora y media en TikTok, vas a ver cápsulas de 15, 20 segundos. Tú lo mismo te piensas que estás aprendiendo. En mi caso, yo me engaño pensando que es así, ¿no? Digo, joder, mira, pues me han salido cosas súper interesantes. Pero en realidad estás solo viendo la parte más básica del concepto, ¿no? Te quedas con el titular, cuando realmente donde aprendes, donde está el fondo, es en el contenido que está debajo, ¿no? Cuando hace unos años, y ahora parece que soy un señor muy mayor, pero leías el periódico los domingos, te leías el periódico. O escuchas un podcast de 1 hora y media. O escuchas un podcast de 1 hora y media, que por cierto yo eso sí que lo hago. Pero poca gente lee el periódico ahora, te lees 16 titulares y te quedas con la superficialidad. Y los políticos, la gente de los medios de comunicación saben esto también. Y si tú escuchas, de nuevo, Trump, lo que pasa es que está últimamente muy, muy de moda, por eso lo traigo tantas veces, habla con titulares básicos, con lenguaje muy sencillo, da igual que sea verdad o no, pero memorable, y el tipo construye sus discursos a base de contar 10 mensajes que resuenan y que se quedan ahí. Sí, con una forma de comunicación también que llega muy directa, o sea, entendiéndolo también desde un punto de vista de marketing o de comunicación, ¿no? Entiende muy bien el fenómeno MAGA, ¿no? Y sabe qué es lo que necesita su votante y se lo da. Así es. Y responde muy bien a la realidad de las audiencias y de los consumidores de hoy, ¿no? Tal vez no tanto a los de hace 20 años o 25 años, donde la profundidad tenía importancia, la profundidad era relevante. Hoy en día son todo impactos, muchos impactos a lo largo del día, y el que sea más sencillo, el que sea más fácil de digerir, el que te llegue más rápido, es el que se queda. Estaba escuchando el otro día un podcast del Lex Fridman con, creo que se llama Pavel Durov, que es el founder de Telegram, ¿no? Y hablaba de que el microcontenido, ¿no? Él no tenía teléfono y era para intentar no meterse en el doom scrolling del microcontenido, ¿no? De las cosas pequeñas. Y un poco, lo hemos hablado mucho en el podcast con muchos psicólogos, ¿no? Y gente que un poco hacen la analogía de que tú un amigo no lo haces en 15 segundos, lo haces sentándote a tomarte un café durante 1 hora, ¿no? Y eso es un poco lo que tú decías de el libro, el periódico, el podcast, ¿no? O cosas como un poco más elaboradas donde puedas entender
en profundidad el tema. Así es. Y me preguntabas antes sobre el futuro. Yo creo que una de las cosas que es posible que ocurran es que vamos a volver a ese... Estamos todos empezando a darnos cuenta de que eso está ocurriendo, ¿no? Y tal vez vamos a movernos hacia un espacio en el que busquemos esa profundidad, esas interacciones personales, esa humanidad, esa conexión, ¿no? Yo creo que los teatros se van a volver a llenar en poco tiempo. La relación personal, el ver actores interactuando entre ellos, seres humanos en un escenario, creo que va a tener mucha importancia en un mundo en el que la inteligencia artificial va a tener un peso específico tan grande. Si no recuerdo mal, me pareció leer que en el 2030 un 80% de la producción de Hollywood va a estar hecha con inteligencia artificial. O en gran parte hecha con inteligencia artificial. Yeah. Prácticamente indistinguible de la realidad, pero en el momento que sepamos que eso es así, creo que va a producir no es necesariamente un rechazo, pero sí nos va a acercar más a las oportunidades que tenemos de recibir impactos reales y humanos. Uh-huh. Vamos a por ello. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, algo que además tú, Jaime, eres experto, trabajas con... día a día en ello. Entiendo también que por tu formación técnica entiendes también muchas otras cosas y me gustaría que me dieras un poco tu opinión, ¿no? Y en qué punto estamos, hacia dónde vamos. ¿Qué punto crees que es el que estamos viviendo ahora cuando yo creo, te doy un poco mi sensación, hemos vivido una burbuja o una explosión enorme de la IA nos va a quitar el trabajo y en mi sensación estoy en la que, ok, puede ser, estoy un poco más tranquilo que antes y estoy viendo a lo mejor mucho contenido que se genera con inteligencia artificial, pero que si detecto que está hecho con inteligencia artificial, lo percibo como menos premium. Sí, y produce una reacción extraña y estoy contigo ahí, estoy en eso. Yo creo que lo que ha ocurrido recientemente es que la inteligencia artificial ha empezado a interactuar con nosotros, ¿no? Pero algo que sí que he aprendido recientemente es que esto no es algo nuevo. Lleva 30 años en un proceso mucho más largo de lo que probablemente percibimos ahora mismo, ¿no? Todo esto empieza a final de los 90 o los 2000 con la digitalización, ¿no? Con el momento en el que la información se convierte en digital, que luego fuerza o invita a las empresas a transformarse para convertirse en empresas que funcionen en ese nuevo ecosistema, que después se convierte en la revolución del Big Data, ¿no? De cuando hace no mucho todos los que trabajamos en marketing para nosotros fue un momento muy importante en el que de repente teníamos mucha información sobre nuestros consumidores, podíamos personalizar los impactos, que luego después esos datos de forma masiva que teníamos, con la necesidad de estructurarlos, de ordenarlos, de digerirlos, se desarrolla el Machine Learning, en el que esa información empieza a recibir cierta estructura, y después es cuando llega la inteligencia artificial. Lo que quiero decir es que una cosa que sí que he ganado perspectiva recientemente es que esto es algo que lleva mucho tiempo ocurriendo, no es algo totalmente nuevo. Y esa, iba a decir, revelación que he tenido recientemente me ha separado un poco del hype que tenía alrededor de la inteligencia, ¿no? Insisto, no es nada nuevo y mucha gente lo conoce, pero la perspectiva me ha separado un poco del miedo que tenía al cambio que estaba viniendo con esto. Me ha pasado, o sea, tú explicando ahora esto, me he sentido muy cercano a lo que estabas diciendo. Me ha pasado un poco parecido, ¿no? O sea, fascinado. Por supuesto, y yo estoy enganchadísimo y realmente creo que es un momento maravilloso en el que estamos viviendo y que van a ocurrir cosas increíbles, ¿eh? Uh-huh. Y lo utilizo, creo en la disrupción, el cambio que la inteligencia artificial va a traer en todas las industrias, en esta forma de vivir. Pero creo un poco en el efecto wow que ha tenido, ¿no? Es decir, al principio yo podía decir a ChatGPT, por favor, hazme una entrevista a Jaime Cacharrón, y me la hacía en un segundo y yo flipaba, uh-huh, ¿no? Porque a lo mejor me hubiese traído pues, una documentación, etcétera, etcétera. Y en ese momento, pues a lo mejor hubiese venido aquí y
tenía una entrevista de ChatGPT y la hago. O hago un vídeo en el que, no sé si lo veías cuando empezó Sora, ¿no? En el que Gandhi le hacía como un mataleón a Einstein, ¿no? Y todo el mundo decía, joder, ¿qué es esto? Tal, no sé qué. Bueno, vale, ok, pero ahora ya, si yo quiero hacer una entrevista, un guión o un algo, noto como que ChatGPT me lo puede hacer, pero he vuelto a confiar en mí. He vuelto a confiar en que yo lo hago mejor. No sé cómo decirte, tío. No, te entiendo perfectamente. Yo creo, no sé si necesariamente es que tú lo hagas mejor, o tal vez sí, pero creo que hay un equilibrio, un punto en el que tú lo vas a hacer mucho mejor cuando utilices de forma correcta la inteligencia artificial, ¿no? Vale. Y ahí me va a dar superpoderes. Claro, yo creo que es así. O sea, y también he pasado por ese mismo proceso, ¿no? De, joder, es que me lo ha hecho todo. Ya me ha hecho el plan de marketing. Me ha hecho el plan de marketing. Luego, de repente dices, bueno, pues no necesariamente es el mejor plan de marketing que puedo hacer. El siguiente paso ha sido encontrar una forma de interactuar con la inteligencia artificial en la que nos complementamos. Claro, o sea, el siguiente paso es como, hago el plan de marketing, se lo doy para que me lo mejore. Pero igualmente dices... Sí, y al final encuentras un sitio en el que no ha sido 100% la inteligencia artificial, no ha sido 100% tú, sino que ha sido un equilibrio, no sé dónde está el punto, pero en 40-60, en el que he utilizado la inteligencia artificial para que me haga más listo, para que me rete o me amplíe la perspectiva. Ahí es donde yo personalmente la estoy utilizando ahora mismo. Claro, parafraseando un poco a Risto Mejide, que hablaba de un consolador, que es perfecto en la ejecución, pero frío en el sentimiento. Es una buena explicación. Al final lo que sacas de la IA es perfecto en la ejecución, pero notas que tiene... o sea, sí, o a lo mejor no lo notas, pero si lo notas... Sí. ¿No? Yo veo ahora los influencers de IA, ¿no? Las marcas ya van a utilizar solo a personajes avatares, ¿qué tal? Bueno, vale, pero yo a lo mejor seguir los consejos de un Jaime Cacharrón IA que me puede dar consejos sobre marketing o sobre empresa, pues no sé si lo voy a seguir. A lo mejor sí, pero no lo sé. No, es muy probable que por ahí no vaya a la cosa. El engagement pero humano creo que es muy difícil conseguirlo con una máquina, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso te decía antes que creo que vamos a movernos de nuevo hacia interacciones mucho más reales. Ya. Van a ser premium, ¿no? Vas a tener el contenido de garrafón y el contenido auténtico, con un sello, con una certificación que diga esto que estáis viendo es real. Esto ha ocurrido. Con un workframe, o sea, con un marco de incluso legal. Sí, sí. De que tengan que decir esto está hecho... Así es. Eso ya hay empresas que están haciendo ese tipo de certificaciones que yo creo que van a ser necesarias para autentificar noticias, por ejemplo. Esto es cierto, esto que ha ocurrido, esto que van a ver ustedes es cierto y esta es la agencia que lo está certificando. Como si yo ahora pongo una marca en el podcast, tengo que poner que es publicidad. Exacto. Creo que ese disclosure, no sé si a nivel mundial, ya sabes que en Europa y en Estados Unidos los ritmos o la aplicación de la ética y la moral en este tipo de cosas son muy distintas, pero sí que va a ocurrir. Pero volviendo a lo que decías antes, es cierto que la autenticidad o el rasgo humano está fuera de la inteligencia artificial, todavía no está ahí y no creo que nunca llegue a estar, pero también es verdad que todos esperábamos que la inteligencia artificial resolviera antes problemas o asuntos muy lejos de la creatividad y ha sido al contrario. O sea, el avance de la inteligencia artificial en el ámbito de la creatividad, desde el texto, la imagen, la música. Efectivamente, el resto de áreas, creo que nos ha pillado a todos un poco por sorpresa. Todos pensábamos que iba a ser algo más en la matemática, en los números, en los datos, en la ciencia. Sí. Y el espacio que ha ocupado en la creatividad es muy importante. Esto es muy interesante, tío, porque yo he hablado con muchos expertos de IA y he hablado con muchos expertos en los que hablan desde un punto de vista más filosófico, otros desde un punto de vista más social, otros desde un punto de vista más técnico, y desde el punto de vista social, que además también es la cultura, ¿no? Es como, wow, ahora en Spotify no sé si estoy escuchando una canción... Pues estuve escuchando
iba a decir un tío, pero no es un tío. Shifty Brand se llama. Sí. Es brutal. Ya ves. Me gusta. Sí. O sea, no me gusta que me guste, pero lo cierto es que suena muy bien. Suena muy bien. Y hasta donde yo sé, es un producto 100% generado con inteligencia artificial, desde las voces hasta los instrumentos, todo. Son letras de 50 Cents pasadas por la perspectiva del soul, todo hecho con inteligencia artificial. ¿Y nuestros hijos qué harán? Pues yo me imagino que no nuestros hijos, pero tú y yo dentro de un par de años iremos en el coche y le diremos a Spotify, oye, me apetece escuchar a Rosalía, pero interpretada por Freddie Mercury y con letras escritas por Joaquín Sabina. Y estará ahí, a no ser que haya un problema enorme con los derechos de autor, que seguramente que sea el caso, Ya. pero no estamos lejos de eso, o de contenido audiovisual en el que el final se adapte a tus preferencias. O quiero ver esta película dirigida por pero la quiero ver también dirigida por Almodóvar y quiero... O tal vez no puedes nombrar a Almodóvar porque sus derechos están protegidos, pero si quiero un final feliz, o quiero un final más trágico, o quiero que esto esté grabado todo con un solo plano, o quiero que la cámara en este plano se vaya al otro sitio, eso va a ocurrir, eso está ahí. Tú que estás viendo en LA, la meca del cine, ¿cómo se está viviendo eso con... O sea, ya hace tiempo además que vives ahí, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo es la ciudad? Pues... Bueno, lo cierto es que yo no estoy en contacto directo con la industria, aunque efectivamente en Los Ángeles es todo lo que hay ahí. Pero sí que, por supuesto, cuando hubo pues, las huelgas alrededor de los derechos de los guionistas y los actores, todo eso es una realidad que está ahí, ¿no? Y que, aunque somos conscientes de que está ocurriendo muy rápido, a veces no percibimos que el cambio está ocurriendo debajo de nuestros pies, ¿no? No sé si es la última película de Indiana Jones, los primeros 15 minutos. Flipas. Es totalmente... su imagen, asociados a sus derechos, es él, o sea, él sigue cobrando por ese trabajo, pero no es él el que está actuando, ¿no? Eso ya ha ocurrido hace unos años, ¿no? En TikTok, en Instagram, gran parte del contenido, yo no hago más que ver ahora contenido de animales salvando animales o gente poniéndose en peligro, y al final mucho de ese contenido ya no es ni siquiera real y no soy consciente de que es así. Así que se está moviendo más rápido de lo que pensamos y eso aplica también a la industria del cine. Me decías, Jaime, que la IA no sustituye el pensamiento, lo exige. Sí, por lo que hablábamos hace un segundo, ¿no? Yo creo que no, al menos a día de hoy, no sustituye tu inteligencia, la complementa, por lo tanto tienes que hacer un esfuerzo también tú para encontrarla, ¿no? Yo le dedico mucho tiempo, yo trabajo con la inteligencia artificial a diario y he ido mejorando la forma en la que interactúo con ella. Y cada vez obtengo mejores resultados y me esfuerzo a ¿Qué hacer... utilizas? Bueno, la que más utilizo es ChatGPT. Pero utilizo para ciertas cosas otras, ¿no? Como Notebook LM o Gemini directamente, Midjourney para creación de imágenes. Dependiendo del ámbito utilizo una u otra, pero cada vez más utilizo ChatGPT como un sparring, como un analista o con alguien con quien puedo hablar. Yo le doy al microfonito de dictado y me pongo a hablar y le cuento. Oye, pues mira, me voy a ver a Uri esta tarde, quiero hablar de estas cosas, ayúdame a simular la entrevista. Hazme, tú que conoces a Uri, le digo a la máquina, haz un poco de research, busca sus últimas entrevistas y hazme 10 preguntas en su tono de voz. ¿Lo has hecho? Sí, sí. Qué bueno. Pues venía en el tren y me iba haciendo preguntas y yo le respondía con el audio, como si estoy respondiéndote ahora mismo. Y le decía, mira, pues dime qué te parece. ¿Que pensaba que estabas loco o qué? Sí, seguramente. No, pero también para entrevistas de trabajo. No lo he utilizado directamente, pero me parece una muy buena herramienta. Para ligar. Oye, para ligar. Imagínate que eres una tía en un bar y dame feedback sobre cómo... Y realmente te va a proporcionar un buen resultado. Y eso también te aplica para un brainstorming de un cuando quieres resolver algo más grande, ¿no? Para mí, ese espacio que antes probablemente tenía con compañeros de trabajo,
de repente lo tengo en el bolsillo y lo puedo utilizar cuando quiera. La agilidad. Esa agilidad y esa respuesta de calidad es una de las cosas que estoy utilizando. Y a lo mejor en un entry level, ¿no? Porque incluso, o sea, me ha salido una cosa en la piel y le voy a hacer una foto. Evidentemente no es consejo de un médico, tenéis que ir al médico, bla, 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 todo. Pero no es como preguntarle a tu colega del bar que se ha fumado 2 porros y que te ¿sabes? Exacto. Tiene un poco más de consistencia en todo. Exacto. Hablábamos antes de Brian Johnson y de lo que está haciendo alrededor de estos dispositivos que monitorean tu salud y que te van dando recomendaciones. Por supuesto, no sustituye a un médico. Y esto lo digo, creo, por ser políticamente correcto. Porque yo creo que en un futuro no muy lejano, ¿por qué no va a sustituir a un médico, ¿no? O sea, un médico es un señor... ¿Lo va a sustituir seguro? Yo creo que sí. O sea, si yo te digo a ti, Jaime, que un médico es un 99,9% fiable y ChatGPT un 100%... Claro. Pero un médico es un tipo que ha estudiado mucho, que sabe bien de medicina, le ha dedicado muchos años, que tiene y que ha sido y se ha expuesto a muchos casos que le han dado experiencia, ¿no? Si eso mismo lo tienes de forma... multiplicas la experiencia de este tipo a nivel global, de repente no es un médico evaluando una radiografía, sino es una herramienta evaluando 10 millones de radiografías similares y que te puede dar una opinión mucho más precisa. Así que creo que hay espacios donde va a ocurrir. Hablábamos antes de que vamos a buscar la conexión humana. Yo creo que la interacción con el médico va a ser necesaria también. Ya, te entiendo. O sea, He hablado con muchos médicos de esto también, claro, y me decían que al final pues ellos evidentemente podrán... O sea, si un ordenador o un robot te puede operar mejor que un médico, pues genial, pero a lo mejor hay un médico al lado donde te diga, oye, ¿ha salido bien o ha salido mal? O esto tiene que ser así o tiene que ser así. Claro. O que te dé una mala noticia. Yo prefiero que me dé una muy mala noticia una persona mirándome a los ojos que una máquina escribiendo. Sí, o una muy buena noticia. O una muy buena noticia. ¿No? ¿No? El proceso que estamos viviendo es un proceso apasionante en todos los aspectos, ¿no? Hemos hablado de marketing, hemos hablado de producto, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de inteligencia artificial. Me gustaría hacer un pequeño inciso en el tema de las ventas, ¿no? Tuve a José Elías, que no sé si lo ubicas o no en el podcast, ¿no? Y me decía, una empresa puede ser fantástica en marketing, fantástica en producto, pero si el departamento de ventas no funciona, estás jodido. ¿Cómo ves tú esa visión en cuanto a las ventas? Sí, sin duda, evidentemente. Para mí una empresa está bien estructurada si tiene estos 3 elementos. Primero, viniendo del mundo del marketing, tengo que decirlo, una marca sólida, una propuesta de valor importante y sólida. Eso tiene que estar ahí. Tiene que tener una forma de llegar a los consumidores adecuada, un route to market, ¿no? Tiene que tener una forma de distribuirse, ¿no? De llegar, ya sea un producto o un servicio, tiene que ser capaz de llegar logísticamente, delivery, ¿no? Efectivamente, puede ser pues, oye, a través de una red de distribución o directamente al consumidor, si es un producto online o una plataforma, lo que sea. Eso tiene que estar ahí. Tiene que tener también alguien que se encargue de hacer crecer el negocio. Y para mí es donde está el departamento de ventas. Para mí ese es el espacio donde las ventas juegan un lugar. Muchas veces he dicho, y creo que es así, que marketing se encarga de las ventas del largo plazo. Marketing te garantiza que sigas vendiendo dentro de 5 años. Tu marca, tu propuesta de valor sólida es la que hace que sigas vendiendo durante mucho tiempo. Pero hay otro equipo de ventas que es el que se encarga de que vendas mañana. Y que vendas mucho. Y cada vez vendas más. Y que el año que viene vendas más que el año anterior, ¿no? Es para mí clave y fundamental que sin un departamento sólido de ventas un negocio no puede funcionar. ¿Y dónde está? Volvemos a Red Bull un momento, ¿eh? El producto. En el caso de Red Bull, ya no solo el producto, sino el inventarse una categoría en sí misma que es las bebidas energéticas. Bueno, el producto o el servicio que estés comercializando tiene que ser bueno, tiene que ser sólido. O sea, para mí esto
a lo Y mejor... es una necesidad que no tenías antes. O sea, Totalmente. Tú no sabías que necesitabas un teléfono sin teclado, por ejemplo. Claro, Es uno pero esto me lleva a la charla de la presentación del iPhone, que la vi hace poco, y sale Steve Jobs diciendo, vamos a presentar 3 cosas que sí que necesitaba en ese momento, que era un teléfono, un iPod y conexión a Internet. Y entonces dice, un teléfono, un iPod y conexión a Internet. Y lo fusiona todo en uno. Y todo el mundo, ¡guau! Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, es brutal. Además, que tal como lo presenta, ¿no? Es tremendo. ¿No? Que son como en ese momento sí que presenta como 3 necesidades. Yo no sabía que quería esto, pero me lo presenta en uno y dices, tío. Sí. Qué genial. Pero fíjate, creo, y no sé bien de dónde lo he sacado y probablemente me esté equivocando, pero creo que el hecho de que hicieran el iPhone sin teclado fue una idea que Steve Jobs directamente fue el que Sí. forzó a la gente que lo convenciera, ¿no? Porque parece una mala idea. Claro. O sea, inicialmente parece una idea que no es necesariamente buena, ¿no? Oye, joder, BlackBerry todo el rato. claro, ahí, ¿no? claro. Las democracias producen ideas mediocres. Las personas como Steve Jobs, con una voz sólida y autoritaria, consiguen que las ideas disruptivas triunfen, ¿no? y lleguen adelante. Jaime, quería hablar un punto también en el... Hemos dicho que Red Bull creó una categoría, ¿no? Hay otra categoría que en Estados Unidos a lo mejor tiene una penetración o un marketing muy grande, que es el hard seltzer, ¿no? Las bebidas... Bueno, defínemelo tú mejor. Bueno, hard seltzer son bebidas carbonatadas, refrescos con alcohol. Ok. Al menos durante unos años han funcionado realmente bien en Estados Unidos. Pero aquí en España, no han, un mercado donde la peña bebe cerveza, básicamente, y vino. no han funcionado, no han penetrado. Hay de hecho, varias categorías en Estados Unidos que tienen mucha atracción y que en Europa o no han funcionado o todavía no han llegado. Esta es una de ellas. Si me preguntas hace unos años, te diría que es una oportunidad interesante. A día de hoy, y con la tendencia consolidada del beber menos alcohol, tengo mis dudas si realmente es algo que va a cristalizar aquí o no. Pero hay otras que me sorprende que no hayan llegado todavía, que no hayan llegado con suficiente peso. Una de ellas, por ejemplo? Por ejemplo, en Estados Unidos beben mucho agua con gas y sabor. Vale. No son refrescos, no son sodas, no son productos con mucho azúcar, sino que son aguas con gas y con unas gotas de fruta. Muy pocas calorías, productos que son refrescantes, están ricos, pero que no se alejan mucho del agua. Y allí tienen muchísimo peso. Aquí en España, al menos, no se me ocurren muchos. A mí se me ocurre el bichí catalán que ha hecho ¿no? Con limón. Exacto, pero todavía se siguen viendo como bichí catalán. Es agua, ¿no? Esto es algo que está entre medias de los dos espacios. Es una de ellas. Otra en la que tengo un personal interés, pero que me puedo estar equivocando perfectamente y que no he visto muchos productos, es la categoría de bebidas y refrescos no dulces. Creo que hemos pasado por... Todos entendemos que el azúcar no es necesariamente algo bueno para la salud. Uh-huh. Pasamos a los edulcorantes y también hemos probablemente atravesado esa barrera en la que nos hemos dado cuenta que tampoco necesariamente son lo mejor para nuestra salud. Uh-huh. Y creo que nos podemos mover, o que se puede mover ahora, hacia un espacio en el que lo dulce y los picos que genera de insulina, y hay ciertas cosas que están alrededor de ello. No soy médico y no me atrevo a hablar mucho más de esto, pero creo que puede llevar a algún sitio interesante, ¿no? Como otra macro tendencia, ¿no? Sí. Uh-huh. Otra categoría que en Estados Unidos es enorme ahora mismo son las bebidas que llaman ahí Better for You, mejor, que son... Matcha. Matcha puede ser entre ellos, pero probióticos, prebióticos. Ah, ok. Son sodas que llaman allí, bebidas carbonatadas, uh-huh, refrescos, pero que tienen un elemento bueno para tu salud, ¿no? Pues que mejoran tu tracto intestinal o añaden algo siempre por dentro. O magnesio o magnesio, bebidas funcionales, todo ese espectro siempre van a estar ahí. ¿Qué más? Por ejemplo, otra que me parece súper cachonda, volviendo a la tendencia en la que la gente cada vez consume menos alcohol, todavía se buscan alternativas para socializar, bebidas que puedas beber en un bar, ¿no?
Y hay muchas ramas que están saliendo por ahí, ¿no? Alrededor del CBD, del THC, otros ingredientes como no sé si aquí lo conocéis, Kratom, K-R-A-T-O-M, o Kava con K, K-A-V-A. Son bebidas que tienen ingredientes, en este caso pues el Kratom, por ejemplo, creo que es una semilla que viene de Asia, parecida al café, ¿no? Y que tiene alguna relación con los opioides. Entonces, cuando lo bebes, te produce una sensación... Sí, como nootrópica, ¿no? Sí, o exacto. una historia de... O el Lion's Mane, la seta de no sé qué, ¿no? Que tiene como una... Exacto. Pues creo que por ahí van a ocurrir cosas interesantes también próximamente. Oye, y en el momento en el que tú vives, quiero un poco que me digas hasta donde tú quieras, ¿eh? Pero, claro, tú empezaste de becario en Red Bull, ahora eres vice president. ¿Te macroforras en Red Bull? No, la respuesta es que no. No me voy a quejar en absoluto y... Es para que la gente tenga una perspectiva de historia, ¿eh? No te puedo decir que me haya ¿Conoces forrado. la Resistencia? Sí. Que les preguntan Sí. cuánto ganan y cuánto follan. No te lo estoy preguntando, ¿vale? Te lo agradezco que ni una ni la otra. Te respeto mucho, respeto a tu familia también, a tu mujer. Exacto. No me interesa. Pero cuéntame un poco, ¿no? Pues mira, en Estados Unidos sí que se hace mucho más dinero. Eso es un hecho. Gastas mucho más, el coste de vida es mucho más alto, pero los salarios son considerablemente más altos. Yeah. Y también es cierto que en Estados Unidos hay más oportunidades de tener equity, tener participaciones en la empresa, de lo que creo que ocurre en el resto del mundo. Okay. Allí la compensación a través de equity es, al menos lo que yo he visto, es más común. En el caso de Red Bull no es así. Es una empresa privada y los accionistas son los que son los dueños y no tenemos participaciones. ¿Tú quién tienes por encima tuyo? Bueno, en mi caso yo reporto directamente al CEO de Red Bull Norteamérica, que reporta al CEO mundial. O sea, 2 tíos por encima. Sí, pero la realidad es que siempre hay más, porque el CEO mundial reporta a los accionistas, ¿no? Que tienen, pues hay dos lados. Realmente siempre hay, y seguramente esos accionistas tengan encima a alguien, a un grupo, bancos, etc. Yo creo que siempre hay alguien por encima. Y profesionalmente, tú llevas 25 años en Red Bull y estás fantástico ahí, pero otras empresas que te seducen también o que te gustan, o sea, acabarías, por ejemplo, trabajando... Hay un español que es el CEO de Pepsi, sí. ¿no? ¿Lo conoces? No directamente, pero bueno, tienes también, por ejemplo, a Marcos de Quinto, que fue CMO mundial de Coca-Cola. Hay perfiles muy grandes de españoles que han tenido carreras de éxito. Yo, de momento, no tengo intención de dejar Red Bull, pero sí que empiezo a explorar alrededor, y como hablaba antes, me puse a hacer cosas alrededor de startups y empresas más pequeñas, invertir y un poco tener esa oportunidad. Uno de los espacios donde sí que en algún momento probablemente me decidiera cambiar es hacia la tecnología. Estuve hace poco hablando con la gente de Meta por otros motivos, y allí, por ejemplo, hay un tipo que se llama Javier Oliván, que está de COO, es la mano derecha de Zuckerberg, un español también. O sea que realmente hay muchos españoles por ahí haciendo cosas grandes. Y tenemos la oportunidad de llegar ahí, porque hace poco estaba escuchando un podcast y me da mucha rabia no poder deciros cuál era, de quién era, pero o sea, me viene ahora vagamente el recuerdo, ¿no? Que decía que en un C-Level, ¿no? Los estudiantes chinos, ¿no? Por ejemplo, eran buenísimos en matemáticas, eran gente que tenía una capacidad increíble, pero como primera espada o tal, los indios, ¿no? Y se ve, pues, por ejemplo, en grandes empresas tecnológicas americanas, ¿no? Que hay muchos indios que están manejándolo, ¿no? ¿Tú has tenido una perspectiva de esto? ¿Lo has vivido en...? No necesariamente. Si hablamos de culturas distintas, no creo que haya unos que sean mejores o peores en ciertos grados. Lo que sí que creo realmente que funciona bien es la diversidad. Tener equipos multiculturales, diferentes géneros, realmente ayuda
Te proporciona perspectivas distintas, formaciones distintas, contextos distintos. Y eso, desde luego, contribuye. Y en cuanto a eso, me gustaría introducir el punto de la cultura de empresa. ¿Cómo o sea, Red Bull, que es una de las... entiendo uno de los pilares más importantes, y yo personalmente lo he vivido cuando he podido trabajar con vosotros y cuando he estado con vosotros, que es increíble. Yo me he hecho amigo de mucha gente, o sea, Sí. Tuyo, Alessandro, muchísima gente que trabaja en Red Bull, ¿no? Que han acabado siendo colegas míos. La cultura, ¿no? ¿Cuán importante es la cultura para una empresa? Es vital, es fundamental tener una cultura sólida, pero es muy difícil de definir qué significa. Si me preguntas que te explique cómo es la cultura de Red Bull, me costaría bastante. Pero sé identificar quién pertenece o no a esa cultura, ¿no? Al final... Es que ese es un punto muy interesante. Sí, y de porque verdad... es que los ficháis desde o sea, ese perfil ya es como el student, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es un formato que tienen muchas empresas y realmente creo que funciona bien, y es tener una base bastante amplia de gente joven, de gente que tiene interés por lo que hacemos y que van progresando, ¿no? Al final te formas y conformas la cultura, ¿no? Eres parte, tú vas aportando también y defines un poco en qué consiste la cultura de Red Bull, ¿no? Yo, después de tanto tiempo, pues me imagino que he aportado también algo, ¿no? Con mi personalidad, con mi forma de trabajar. He aprendido y a la vez he contribuido, ¿no? a definir esa forma de trabajar. La cultura es un imán para el talento también. Una cultura atractiva hace que quieras trabajar ahí. Hace que tengas... Hace sexy la marca, la empresa, todo. Así es. Y lo contrario también aplica, ¿eh? Una cultura que sabes que es dura, difícil, competitiva, agresiva. Bueno, pues tal vez no es el espacio en el que quieras estar trabajando toda tu carrera. Puedes hacer un sprint de 3 o 4 años, pero no es el espacio donde quieras estar mucho tiempo. Y cuando alguien dura 3 o 4 años, aprende, se forma, adquiere conocimientos y se los lleva a otro sitio. Tú lo que quieres es mantenerlo todo el tiempo. Claro, retener talento. O sea, aquí hay un punto que es captar talento y retenerlo. Así es. Y eso muchas veces es muy difícil, las dos cosas. Sí. Porque captar, no tienes capacidad de captar, y retener, tampoco tienes capacidad de retener, porque básicamente para retener tienes que tener un proyecto que sea muy, muy sexy, pero también tienes que pagar. Sí. Aunque la gente no se queda por el dinero. Ayuda y es un básico necesario, pero hay otros elementos que hacen que retengan a la gente, y la cultura es probablemente el principal. Uh-huh. Si volvieses a empezar hoy de cero, ¿qué harías igual y qué harías radicalmente diferente? Seguramente confiaría en mi instinto igual que hasta ahora. Me ha encantado eso, ¿no? Realmente creo que eso seguramente no lo cambiaría, porque me ha funcionado y no quiero cambiarlo. ¿Y qué haría distinto? Es que lo cierto es que en mi carrera profesional estoy muy contento. Me han ido las cosas muy bien. He tenido muchísima suerte. Gracias a las decisiones que he tomado y a lo que me ha ido ocurriendo, pues he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, conocer casi 100 países distintos. He viajado mucho por trabajo, he tenido oportunidad de conocer a gente de diferentes culturas, tengo amigos por todo el mundo, he aprendido mucho de marketing, de ventas. No creo que hubiera hecho nada distinto. Bueno, por decirte algo, tal vez hubiera empezado antes a hacer cosas un poco por mi cuenta. Pues, sin dedicarle mucho tiempo, fines de semana, emprender, ¿no? Hacer algo un poco por mi lado, tener un poco mi espacio para aplicar lo que he aprendido y para, bueno, pues poder estar expuesto a otra realidad. Claro, porque del corporate al emprendimiento también es un salto mortal, ¿no? ¿Entiendo? Sí, es un ejercicio difícil pero muy interesante, y hay que encontrar las cosas buenas de un lado y del otro, ¿no? Al final
el tener la experiencia de una gran corporación te proporciona estructura, procesos, perspectiva de una operación grande y compleja, o una operación con muchos elementos. En el ámbito de las empresas más pequeñas tienes una agilidad que no tienes en el ámbito corporativo, tienes una flexibilidad que tampoco tienes en el otro sitio, tienes un dinamismo, tienes que tomar decisiones mucho más rápido. Encontrar ese equilibrio y ser capaz de transferir la experiencia que tienes en un sitio al otro es realmente importante. Si existiera una definición que sea algo así como emprendedor corporativo o profesional corporativo con capacidad de ahí es donde está el éxito, ahí es donde creo realmente que tienes oportunidades de ganar. Me gustaría cerrar un poco esto, sí, la charla, pero hablar brevemente del tema, volviendo a lo que hablamos del branding, pero también del eslogan, ¿no? y centrándonos en Red Bull, ¿no? Red Bull te da alas. ¿Quién se inventó eso? Hasta donde yo sé fue el founder. El founder. En realidad es la historia un poco más complicada porque Red Bull se inicia en Tailandia y esta persona, Dietrich Mateschitz, encuentra el producto, se da cuenta de que tiene oportunidad de desarrollarlo en el resto del mundo, más allá de Oriente, y le hace un lavado de cara, cambia el packaging, crea el lema, crea ciertos elementos que hacen que tenga éxito en esta parte del mundo. Pero es una clave muy, muy importante, desde luego. El eslogan. Sí. Hablábamos al principio de la... Es que para mí es como Red Bull te da alas, ¿no? Es como, no sé, te gusta conducir, BMW... Sí, no, o sea, Red Bull te da alas es como aún muchísimo más. Apela a un motivo que trasciende el producto, ¿no? Y por alejarme un poco de... Es un poco casi Just Do It, ¿no? Es muy parecido, es lo mismo. O sea, yo pongo muchas veces un ejemplo que está entre medias y lamentablemente es que no sé ni siquiera cuál es la empresa que lo hace, pero me parece que lo ilustra bastante bien. Enfrente de mi casa, cuando vivía aquí en Madrid, o hace tiempo que vivía aquí en la calle Génova, había enfrente de mi casa una tienda que vendía zumos. Vale. Su producto eran zumos de fruta. No hay mucha diferenciación ahí, no hay mucho misterio, no tiene mucho más. Es verdad que esos zumos los hacían con una prensa en frío, tenían un proceso un poco distinto que los hacían más saludables que el resto. Pero en la entrada tenían un cartel muy grande que ponía "Look good naked". Siéntete bien cuando estés desnudo. Esos tres elementos creo que definen muy bien cómo tiene que ser una marca sólida, ¿no? Al final tienes un producto que no tiene por qué ser completamente distinto, pero que le añades un ángulo que hace que sea especial, en este caso pues era la prensa y tal, y me lo vendes de tal manera que apeles a algo muy personal, muy profundo, ¿no? Vale, son productos más saludables, quiero estar bien en verano y quiero... Es una tontería, pero para mí ahí es donde está... has puesto el ejemplo mucho más obvio de Nike, ¿no? Just do it. Vendemos zapatillas que pueden ser mejores o peores que las de la competencia. Tenemos un estilo diferenciado y con un branding súper potente y muy molón. Y apelo a tu yo más profundo y te digo, tío, hazlo. No protestes, sal a la calle y ponte a correr. Esos tres elementos juntos son los que hacen que sea una marca muy potente. Estaba pensando ahora otro y me viene McDonald's, I'm loving it. También, exacto. Hay muchísimos ejemplos que giran en torno a ese equilibrio. ¿Apple te viene alguno...? Apple no necesariamente, pero justo Simon Sinek en esta charla que te digo, en el libro que gira en torno al Why, All Starts with Why, creo que se llama, lo explica mucho mejor que yo. Y habla de que compara, creo, con HP o con Microsoft. Dice, bueno, unos te ponían enfrente de ti el procesador, cuál es el ordenador que estás comprando, y los otros te ponen el diseño, te ponen su visión, te ponen a Steve Jobs y su capacidad de ilusionarte con lo que hay por delante, ¿no? O el tipo de anuncios que hacía una marca y la otra. Si vendes el por qué, tienes más posibilidades de ganar que si vendes el qué. Si vendes el por qué, tienes más posibilidades de ganar que si vendes el qué. Sí, así es. Es un buen título para
Jaime Cacharrón, sí, ¿no? Para tu libro. Sí, bueno, realmente ya está escrito, ¿eh? Ya te digo que Simon Sinek ha escrito un libro alrededor de todo esto y es una teoría que ha cristalizado mucho y que toda la gente que trabajamos en marketing intentamos seguir porque realmente funciona. Jaime, es un placer hablar contigo. Sé que tu tiempo es muy valioso, como el de todos, evidentemente, pero en tu caso pues estás aquí con tu familia, un tiempo muy, muy breve. Gracias por venir. A ti, Uri. Tenía muchas ganas de sentarme contigo y creo que podríamos hacer... O sea, podría estar aquí hablando mucho, pero es que creo que tienes Sí, salgo dentro de un ratito. Pero cuando quieras, yo estoy encantado de volver. Ha sido de verdad una conversación muy interesante. A mí también. Me ha encantado tenerte. Espero que a la gente también la haya inspirado, porque un poco el porqué del podcast también para mí es un poco eso, ¿no? Entretener, inspirar e informar. Las tres cosas, y intento que en cada podcast la gente lo pueda vivir. Creo que lo hemos conseguido. No solo por tu persona, también por la marca en la que trabajas, por los proyectos que tienes en un futuro también de consultoría, estrategia, etcétera. Así que, lo dicho, gracias por venir. Gracias a ti.